Hola de nuevo chicos, en este vídeo, otro nuevo vídeo de termoquímica, vamos a ver definitivamente cómo determinar la espontaneidad de una reacción a partir de una magnitud termodinámica nueva como es la energía libre de Gibbs. Una función de estado que tiene en cuenta tanto la disminución o el aumento de la energía química de la reacción y también tiene en cuenta la variación del estado de orden o de desorden del sistema. Por tanto, va a ser el criterio definitivo que nos va a decir si una reacción va a ser o no espontánea a una y siempre a una determinada temperatura. Y con esta expresión vamos a poder determinar la variación de esa energía libre de Gibbs o simplemente energía libre a través de los distintos datos que me den sobre las entalpías o sobre las entropías de la reacción. En nuestro enunciado nos dice que el disolvente ciclohexano se puede obtener a partir de la reacción de hidrogenación, una reacción que ya hemos visto en los vídeos anteriores, una reacción de hidrogenación del benceno hacia ciclohexano como nos ofrece ese mismo enunciado. Y a partir de los datos de esta tabla que nos da, datos de entalpía y de entropía, tendremos que determinar si esa reacción va a ser o no espontánea a la temperatura de nuestras condiciones estándar, de 25 grados centígrados. Y luego también nos pide determinar la temperatura de equilibrio que vamos a ver más adelante. Vamos a centrarnos en primer lugar en determinar la espontaneidad o no espontaneidad de esta reacción a través de esta expresión para la energía libre de Gibbs. Para ello, lo primero que tengo que determinar será la variación de entropía para esa reacción y la variación de entropía para la misma. Como siempre, vamos a coger nuestra ecuación química y la vamos a ajustar. Nosotros aquí, si ponemos 3 moles de hidrógeno gaseoso, tenemos 6 más 6, 12 y ya estaría perfectamente ajustada. Por tanto, ahora solamente tendremos que hacer esas cuentas que ya tenemos que estar muy familiarizados con ellas. Para la entalpía, pues tendremos la entalpía del ciclohexano menos la entalpía de formación del benceno menos 3 veces la entalpía de formación del hidrógeno, que como se trata de un elemento en su estado fundamental va a ser nula y es por eso por lo que en la tabla no nos dan ese valor. Si nosotros hacemos estos cálculos, sustituyendo cada entalpía por su valor correspondiente, tendremos que la entalpía de la reacción va a ser igual a menos 156 kilojulios partido mol por un mol menos otro mol de benceno por su entalpía, que es de 49 kilojulios partido mol. Estas cuentas nos ofrecen una variación de la entalpía de la reacción igual a menos 205 kilojulios. Haciendo lo mismo para determinar la entropía de esa reacción, la variación de la entropía para esa reacción será la entropía estándar del ciclohexano menos la entropía estándar del benceno menos 3 moles por la entalpía molar estándar del hidrógeno, que aquí, tratándose de la entropía, tenemos que esta entropía para un elemento no es nula, porque ya vimos que las entropías solamente eran nulas para cualquier sustancia en su estado cristalino y cuando tiende la temperatura a la temperatura del cero absoluto. Una temperatura más bien teórica, ya que de momento no se ha podido alcanzar. Sustituyendo los valores de las entropías, pues tendremos la entropía del ciclohexano, 201,6 julios por mol y por Kelvin. Aquí volvemos, tendremos un mol del ciclohexano menos otro mol que tenemos del benceno por su entropía y menos 3 veces, porque tengo 3 moles de hidrógeno, por la entropía del hidrógeno que es 130,6 julios partido mol Kelvin. Haciendo estas cuentas obtenemos
que la variación de la entropía estándar para esta reacción tiene un valor de menos 362,4 julios. Una vez que ya tenemos la entalpía y la entropía, la variación de la entalpía y la variación de la entropía, ya podemos determinar la variación de la energía libre de Gibbs de esta reacción. Por tanto, simplemente sustituyendo, tendremos menos 205 kilojulios menos la temperatura, que como me la pide a 25 grados, pues serán 298 Kelvin por la entropía. Pero yo aquí en la entalpía hemos estado utilizando kilojulios. Por tanto, aquí en la entropía he de utilizar kilojulios y esta variación de entropía estándar he de expresarla en kilojulios. Por tanto, lo que tengo serán 0,3624 kilojulios. Estas cuentas me dan un valor para la variación de la energía libre de Gibbs de menos 97 kilojulios, que es un valor negativo y por tanto la reacción va a ser espontánea, ya que el conjunto de la energía que va a tener el sistema, teniendo en cuenta la energía química y el estado de desorden, por tanto, la energía libre que va a tener el sistema va a disminuir. Y eso es lo que nos va a conferir una espontaneidad para esta reacción. En el otro apartado nos pide determinar esa temperatura de equilibrio y para ello vamos a borrar un poquito la pizarra. La temperatura de equilibrio es una temperatura en la cual la variación de la energía libre de Gibbs es igual a 0 para esa reacción en concreto. Esto sucede en situaciones en las que el sistema se encuentra en un estado de equilibrio químico. Normalmente, cuando a mí me piden esta temperatura de equilibrio, va a ser una temperatura que no va a ser esa temperatura de 25 grados centígrados de mis condiciones estándar. Por tanto, como tanto la variación de la entalpía como la variación de la entropía son funciones que dependen de la temperatura, nosotros en este apartado tendremos que suponer siempre que tanto la variación de la entalpía como la variación de la entropía para esta reacción no dependen de dicha temperatura y por tanto vamos a poder utilizar los datos de entalpías y de entropías que hayamos determinado en los anteriores apartados. Partiendo de esta suposición y planteando esta condición de equilibrio químico, ya vamos a poder obtener esa temperatura de equilibrio. Nosotros teníamos que la variación de la energía libre de Gibbs es igual a la variación de la entalpía, que la tenemos por aquí, para esta reacción era de menos 205 kilojulios, y menos la temperatura, que va a ser la que vamos a hallar, la temperatura de equilibrio, por la variación de la entropía, que recordando que tenemos que expresarla en kilojulios, será menos 0,3624 kilojulios. Y como esto ha de ser cero, únicamente tenemos que resolver esa ecuación de tal manera que la temperatura de equilibrio, este se me va a ir con un más, este pasaría al otro lado, o más bien a este otro, sumando. Por tanto, la temperatura de equilibrio me quedaría de 205 dividido por 0,3624. Una temperatura que tiene un valor de 565,67 Kelvin. Porque nosotros en estas expresiones tenemos que utilizar siempre esas unidades del sistema internacional y para la temperatura está expresada en Kelvin. Si nosotros la queremos calcular en grados centígrados, solo tenemos que restar 273 a esa temperatura y obtenemos una temperatura de 292,67 grados centígrados. Que expresar la temperatura en grados centígrados, ya que es nuestro sistema de medida y estamos más acostumbrados. Por tanto, aquí ya podemos tener una idea más aproximada de a qué temperatura se está refiriendo esta que hemos obtenido en Kelvin. Aunque en este enunciado en concreto no nos estén pidiendo los intervalos de espontaneidad, intervalos de temperatura, en los cuales la reacción será espontánea o no espontánea.
Y todo esto lo analizamos desde el punto de vista de los signos que tengan tanto la variación de la entalpía como la variación de la entropía. Como nosotros sabemos que los criterios de espontaneidad son cuando la variación de la energía libre de Gibbs es menor que cero, va a ser espontánea, y cuando esa energía libre de Gibbs sea positiva, va a ser una reacción que no se va a dar, va a ser una reacción no espontánea. Nosotros, para determinar esos intervalos, únicamente vamos a poder jugar con la temperatura, ya que si tenemos que la variación de la energía libre de Gibbs es igual a la variación de la entalpía, que es una magnitud negativa, menos la temperatura por la variación de la entropía, que también es negativo, ¿qué nos queda? Algo negativo, menos por menos más la temperatura por algo positivo. Resultando que tanto esta bola negativa como esta bola positiva van a ser siempre las mismas, ya que hemos supuesto que tanto la entalpía como la entropía no dependen de la temperatura y tendrán unos valores constantes. Por tanto, solamente voy a poder jugar con el valor de esa temperatura. ¿Qué vamos a ver? Cuando la temperatura es muy alta, por tanto, cuando la temperatura es superior a la temperatura que hemos calculado de equilibrio, yo tendré que este sumando de aquí va a ser muy grande y por tanto va a superar al valor de la parte negativa y yo voy a obtener una variación de la energía libre de Gibbs positiva, una situación que es de la no espontaneidad. Sin embargo, cuando esta temperatura es muy bajita, por tanto una temperatura menor que la temperatura de equilibrio, la variación de la energía libre de Gibbs va a ser negativa, ya que este término de aquí, con esa pequeña temperatura, va a ser un pequeño término positivo que apenas va a influenciar en el valor de esta bola negativa y por tanto tendremos una variación de la energía libre de Gibbs negativa y por tanto una situación de espontaneidad. Esos intervalos van a ir marcados por la temperatura de equilibrio, ya que es esa temperatura a la cual la variación de la energía libre de Gibbs es igual a cero. Por tanto, si me desplazo de esta temperatura, o tendré una situación de no espontaneidad o tendré una situación de espontaneidad. En los próximos vídeos vamos a seguir trabajando tanto con la energía libre de Gibbs como con estos intervalos de espontaneidad y no espontaneidad de las reacciones. Así que no os alarméis porque vamos a tener ejercicios de sobra. ¡Hasta luego, chicos!